Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio para fijar ideas de todo lo que hemos estudiado en las lecciones anteriores de este módulo. Entonces el ejercicio dice, una partícula describe un movimiento armónico simple en torno a x igual a 0. Cuando t igual a 0,75 segundos, la partícula pasa por x igual a menos 2 metros. Y cuando t igual a 3,75 segundos, su velocidad es nula. Si el periodo de oscilación es 6 segundos, calcular la aceleración máxima de la partícula. Bien, entonces conviene dibujar una sinusoide que representa el movimiento armónico simple, genérico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el eje X de tiempo, perdón, el eje horizontal de tiempos y el eje vertical de la posición X de la partícula, pero no tenemos graduados estos ejes, no sabemos dónde está el origen, ni sabemos cuál es la amplitud de la oscilación, solo sabemos que la forma de la oscilación es esta, es una sinusoide. Entonces, vamos a fijarnos en los datos que nos dan. Nos dicen que cuando t igual a 0,75 segundos la partícula pasa por un cierto valor de la x negativo y que cuando t igual a 3,75 segundos su velocidad es nula y que el periodo es 6 segundos. Fijémonos que la distancia en el tiempo entre esos dos instantes que nos dan, 0,75 y 3,75 es de 3 segundos, es decir, es medio periodo. Entonces eso quiere decir que como cuando t igual a 3,75 segundos tenemos que la velocidad es 0, y esto quiere decir, como hemos visto en el vídeo anterior, que la elongación es máxima o es mínima, es decir, la elongación pasa por un pico, no sabemos si positivo o negativo, entonces medio periodo antes, es decir, en t igual a 0,75 segundos, sabemos que también sucederá que la velocidad será 0 y x pasará por un pico con el signo contrario. Es decir, no sabemos si en un caso, por ejemplo, en t igual a 3,75 estamos en un máximo o en un mínimo, pero sí sabemos que pasamos por un valor extremo de elongación. Y lo mismo en t igual a 0,75 segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. Entonces, vamos a fijarnos que nos dan que x igual a menos 2 metros para t igual a 0,75. Es decir, si el punto de equilibrio suponemos que está en x igual a 0, pues estamos hablando de que en t igual a 0,75 tenemos un pico negativo. Es decir, podemos identificar en la gráfica, por ejemplo, este punto, que es un mínimo, es un pico negativo, sería el instante 0,75. Y por lo tanto, medio periodo más adelante, estaríamos aquí, 3 segundos más adelante, ¿de acuerdo? Estaríamos en 3,75 segundos y correspondería entonces a un pico positivo. Por lo tanto, este es un pico positivo y este es un pico negativo de la sinusoide, que describe el movimiento armónico simple. Y como en t igual a 0,75 pasamos por un pico, pasamos por un valor extremo de la elongación, entonces eso quiere decir que la amplitud, pues precisamente ese valor, en este caso con signo negativo, es decir, aquí estaría en menos 2, por lo tanto los picos positivos estarían en más 2, y eso quiere decir que la amplitud de este movimiento armónico simple es igual a 2 metros. Entonces ya tenemos la amplitud, tenemos por otro lado el periodo, que es igual a 6 segundos, y de aquí conocemos la omega sub 0, que es igual a 2pi partido por el periodo. Y bueno, podemos escribir la expresión del movimiento armónico simple, que la podemos poner como a por el seno de omega sub 0t más una cierta constante de fase, que desconocemos ahora mismo, aunque podríamos deducirla, pero no la necesitamos. ¿Por qué? No la necesitamos porque tenemos que la velocidad viene dada por la derivada de la x con respecto al tiempo, y esto es igual a por omega sub 0 por el coseno de omega sub 0t más phi, y la aceleración vendrá dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que será igual a
menos a por omega sub 0 al cuadrado por el seno de omega sub 0t más phi. Como nos preguntan la aceleración máxima de la partícula, esa aceleración máxima será el máximo valor que tomará esta expresión, que corresponderá cuando el seno se hace la unidad, en este caso se hace menos 1, para que así compense el signo negativo que hay delante. Es decir, la aceleración máxima, mirando esta expresión, sabemos que valdrá a por omega sub 0 al cuadrado. Y sustituyendo los valores que tenemos, esto es igual a 2 metros por 2pi partido por 6, que es el periodo, elevado al cuadrado. Y operando con la calculadora, esto sale igual a 2,193 metros por segundo al cuadrado, que es, por lo tanto, la respuesta que nos piden en el ejercicio.